bienvenidos al séptimo episodio de Todos Somos Creativos. Yo soy Puncha Antonorsi, creativa de profesión y de corazón. Hoy estoy con una invitada muy especial, muy linda, que quiero mucho. Se las voy a presentar. Ella también es familia mía. Esto parece como si estuviera conversando con toda mi familia y de hecho sí. Lo voy a hacer. Va a llegar el momento en que voy a conversar con toda mi familia porque todos somos muy creativos. Estoy hoy con mi tía Teresa Antonorsi, mejor conocida, tiene muchos apodos. Yo le digo Tata o Tatunga. Ella estudió educación preescolar, ejerció como educadora por más de 25 años, fundó su propia empresa de organización de eventos, trabajó como jefe de suministros en una farmacéutica en Caracas, Venezuela. Actualmente se encuentra viviendo en Madrid, en España, y tiene un proyecto muy lindo que se llama Soy Tere, del cual por supuesto vamos a conversar. Además, Teresa, me da risa decir Teresa, Tata Teresa, es hija, es hermana, es tía, es madrina. Bueno, es tía consentidora, es madrina, es mamá, es orgullosamente abuela y es full amiguera desde siempre. Y de eso también vamos a hablar porque es una cosa que te caracteriza bastante. Así es. Bienvenida, Tata, bienvenida, Teresa, al podcast de Todos Somos Creativos. ¿Cómo estás? Bien, Punchi, orgullosísima de estar frente a ti, al lado tuyo. ¿Cómo vamos a salir? Estoy Es un feliz de que orgullo, en estés. verdad. Qué bueno, qué bueno. Estoy feliz de que estés aquí conmigo, conversando. Vamos a conversar un buen rato. La verdad es que, bueno, tu introducción tiene diferentes aristas que quiero que conversemos, porque tienes un perfil muy interesante y sobre todo esos 25 años de experiencia como educadora, quiero que entremos allí y también tu parte creativa, porque conversando anteriormente contigo me decías, bueno, hay tanta gente más creativa que yo. Es que la creatividad, a mi parecer, no tiene como un más menos, ¿no? Para Exacto. mí tú eres muy creativa, la verdad, y desde toda la vida, resolvedora, resolutiva, que sabe muchas cosas, que sabe encontrar, que sabe conseguir cosas, y bueno, vamos a hablar de todos esos aspectos creativos que tú tienes, en tu personalidad, que te definen. Vamos a empezar con la primera pregunta que es como ya estandarte del podcast de esta temporada, que es para ti, ¿qué es la creatividad? Bueno, Punchi, la creatividad la considero como ser innovador, reinventar lo que puede ya estar listo y funcionando, ser resolutivo, como tú acabas de decir ahorita, porque uno no se tiene que conformar con lo que consigue. En mi caso, es así como una transformación de lo que yo tengo en mis manos. No siempre, pero muchas veces me considero yo que es como, wow, hacer algo que tú consideras original, aunque ya alguien se haya metido en eso y lo haya hecho de alguna otra manera. Está perfecto y efectivamente, yo creo que lo defines muy bien. ¿Tú te consideras creativa? Sí, como Porque no me sí. considero. Sí, 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 Ok, sí. ok, Mucho. perfecto. Mucho. Me encanta, me encanta. Vamos a empezar hablando de tu infancia, y de tu niñez. Tienes tres hermanos, varones, hombres todos. em, y quiero que nos cuentes un poco ¿cómo fue tu infancia? Si la creatividad estaba allí entre los juegos, cómo jugabas, cómo te divertías, cómo al ser la menor de tres hermanos, consentida un poco por tu papá también, ¿cómo era esa infancia? Bueno, Punchi, cuando dices la menor de tres hermanos, eso por momentos es ¿cómo te diría? La palabra va a sonar horrible, pero abusaban de mi inocencia, ¿sabes? Porque ser la más chiquita eres como el payasito. Por un lado eres protegida, pero por el otro lado, eso que yo hablo de abusadora, o sea, mis hermanos se disfrazaban en las ausencias. Cuando el hermano mayor se iba y los papás se iban, nosotros quedábamos libres, ¿sabes? Quedábamos felices de poder hacer lo que fuera. Y yo, que era la menor,
Bueno, yo seguía las instrucciones, simplemente. Yo no tenía voz y voto, pero eso me sirvió de mucho, esos disfraces, esas cosas a escondidas, ¿sabes? Eso me sirvió que, aunque no te den permiso, tú puedes hacer muchas cosas. Me Y bueno, encanta. yo con mis hermanos, o sea, si bien ellos jugaban con los míos, yo jugaba con lo de ellos, o sea, yo jugaba con un tren eléctrico y era feliz, y yo jugaba con Mecano y hacía fuertes apaches, pero también ellos me ayudaban a maquillar a mis muñecas y me enseñaban que eso se podía hacer. Entonces es como que los juegos no son solamente para jugar con lo que el comerciante quiso como el objetivo. Tú puedes inventar otras cosas. Yo hacía una casa de muñecas con una colchoneta. Esa me lo enseñó a hacer Gerardo. Pero tú, ¿para qué necesitas una casa de muñecas donde quepas tú? Hazlo con estas colchonetas y ponlas así, las enciclopedias, las cuales todavía a lo mejor ni sabía leer, servían ladrillos para soportar las paredes de mis casas de muñecas. Entonces eso era, ¿sabes? Ir más allá de para qué fue una colchoneta, para qué fue un libro, una enciclopedia, para qué fue un mecano, ¿sabes? Los trenes, yo con los trenes de mis hermanos, yo les montaba mis muñecas y mis muñecas viajaban por el mundo, o sea, iban para los Alpes suizos, pero también iban para la colonia Tovar y también iban para la playa, ¿sabes? O sea, y eso era, todo estaba aquí Todo y estaba me ahí. encantaba. Que bueno, lo que cuentas de los hermanos, eso no es normal. O sea, al final Eh, los mayores se aprovechan de un poco de la de posición la que tienen. nobleza. Claro, y más si eras la única niña, ¿no? Y yo sé que tus hermanos eran uno más tremendo, el otro un poquito más serio, o sea, todos los tres creativos a su manera, porque todos muy diferentes, y qué bueno que, claro, obviamente tenían otros juegos, ¿no? Digamos que por generación, de generación en generación hemos tenido otros juegos distintos. Hoy en día está la pantalla que luchamos los papás con la pantalla Sí, vale, para sí. que la creatividad fluya, ¿no? Vamos a hablar también de eso porque tú tienes mucha experiencia en educación y me interesa también tocar ese tema, pero me encanta que desde chiquita tus hermanos hayan sido también un puente para tu creatividad, ¿no? Como Eso es no, muy mucho, importante. mucho. Y ahora, después de tus hermanos, quiero pasar a tus papás, porque bueno, mi querido abuelo tenía también una personalidad muy Muy peculiar, peculiar. muy peculiar, lo voy a dejar así. Bueno, Sí, era espectacular, para mí era espectacular, pero sí era muy peculiar, era muy distinto a lo demás que veías tú, a lo tradicional, por así decir. sí, ¿Cómo sí, sí, sientes que sí. tus papás, especialmente tu papá, pero seguramente tu mamá también, mi querida abuela, te impulsaron? ¿Cómo sientes que ellos te impulsaron a esa creatividad también? Bueno, mira, yo diría que mi papá, más que a la creatividad en sí, me incitó a trasvasar las normas, por ejemplo. Mi papá era el de que estábamos en un supermercado y ponían un joropo, entiéndase como música típica venezolana, y mi papá me sacaba a bailar, a mí no me importaba. Yo bailaba en el supermercado, ¿sabes? Y mi papá hacía unas loqueras que me enseñaron a mí que esas loqueras se podían hacer y a aumentarlas y corregirlas y ir más allá de las mismas loqueras de mi papá. Mi papá salía sin zapatos a la calle y mi papá se dejaba hacer por los nietos unos moñitos en la cabeza. Y bueno, y eso me sirvió a mí, a lo mejor no tanto como abuela, porque no tengo la experiencia de poder dejarme hacer lo que mis nietos quieran conmigo, pero sí me dejé de que mis sobrinos hicieran conmigo muchas cosas. Y mi papá me enseñó de que, bueno, vale, si tú estás en un supermercado y quieres bailar, hazlo, sé feliz, sé, inventa que en los supermercados se pueden bailar, porque ¿para qué pusieron música? ¿Sabes? Claro. Mi papá hacía muchas, muchas cosas que se salía de las normas y eso me encantaba, era así como su creatividad con nosotros, porque tener un papá así, loco, podríamos decir de alguna manera, era maravilloso, ¿sabes? Porque la gente lo veía raro, pero nosotros éramos felices en eso que sabíamos que no era lo que era porque él también era serio. Claro. Entonces, sí, definitivamente. Mi mamá el arte,
también en su arte ella tenía su gran dote de creatividad y mi mamá era muy buena con las manos y las manualidades, pero mi mamá era como más atenida a lo que se hacía, a lo que hace una mamá, no se arriesgaba. Entonces, en cambio eso, el riesgo que ponía mi papá en todo, nos hizo imitarlo, ¿será? Sí, sin duda. Y creo que tú eres una de las Sí, que más lo imitó. ¿cómo no? Mira, te quedó allí un poquito de un lado, porque estás tan guapa que te quedó ahí como Imita, de un ladito, imitando a exacto. mi papá, pues. Imitando a tu papá. Mira, sí, ahorita que hablas, me encanta y es verdad, esa dualidad que ustedes tenían o que tú tenías en esa crianza en donde estaba tu mamá, que era como dices tú, más formal en su educación, como mamá, como ama de casa, pero tenía ¿cómo se llama? Un camino de creatividad con la pintura también, pintaba espectacular, con las manos, o sea, por allí siempre heredamos algo, ¿no? Obviamente. Todo, Y de todo. tu papá, que sí, o sea, esas ocurrencias que uno lo veía ya como normal, porque bueno, creciste con eso y uno como nieto también Claro. decía, bueno, así es mi abuelo y divertidísimo. Y qué increíble que a pesar, porque sí me consta que también era rígido en algunas cosas, y no solo rígido, enseñaba cosas importantes como leer, por ejemplo. Digo, ahorita yo Serias, sé que, cosas que, serias. que esta conversación va obviamente hacia ti, quiero que hablamos de ti, pero ahorita que hablaste de eso, me recuerda que esa dualidad que él tenía, que era, tenía una biblioteca en su casa y hizo un club de lectura para los nietos, alquilen sus libros y me lo traes cada Ajá, semana. Entonces, o por ejemplo, él aupaba a las colecciones, que también es muy importante como hábito para los niños, pero por otro lado, rompan reglas y por qué no nos comemos un helado antes de la comida y porque estas exacto. cosas que necesitamos también las personas, ¿no? La rigidez es, como siempre digo aquí en el podcast, la rutina, por ejemplo, es muy importante, muy importante. Pero también Eso, salirse de la rutina, ¿no? discúlpame, Punchita, aquí que te interrumpa, que tú acabas de hablar con los helados, que era el punto débil de mi papá. Mi papá, por ejemplo, había una cosa que hacía que mi mamá la veía terrible y a mí me encantaba. Mi papá me despertaba, él tenía un plan y me despertaba a las 3 de la mañana y me hacía, Teresa, llegó la hora del convite. Y nos íbamos a la cocina a las 3 de la mañana, comíamos melocotón con helado de mantecado y sirope de chocolate y cada uno se regresaba para su cama. ¿Sabes? Aquí no ha pasado nada. Los platos limpios, no hacíamos bulla, hablábamos de cualquier bobería que se nos ocurriría y ya está, listo, ya se acabó la tremendura de levantarse a Claro, medianoche, cualquiera día, pero ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo se les ocurre? No pasa nada. Ese tipo de creaciones, de cambios de horario, de salirse de la rutina, como decías tú, eso era mi papá. Y claro. así Y soy un eso, poco yo. y así eres un poco tú, siempre lo fuiste, siempre lo has sido, ¿no? Digamos, lo fuiste porque de tía cuando uno era chiquito, ¿no? Como dije al Ajá. principio, eras la tía consentidora, como alcahueta, como, ay, yo te llevo, o, ¿sabes? Como este tipo de tía. Ella es este tipo de tía. Perfecto. Ahora, hablemos un poco de uno de tus, yo creo, de tus fortalezas más grandes, que es la amistad. O sea, yo no soy amiga tuya per se, ¿no? O sea, soy tu sobrina, pero yo sé que tú eres muy, muy buena amiga, que además eres de las que motiva a tu grupo de amigas y que tienes amigas desde el colegio, desde que son chiquititas. Entonces, y además que son también muy peculiares todas, muy simpáticas todas, o sea, son un grupo muy lindo de amigas. Quiero que me cuentes también un poco cómo vivía la creatividad, ya entrando en tema también, en la creatividad en ese núcleo de amistades del colegio, cómo se divertían y cómo han seguido manteniendo esa diversión, esa creatividad en las reuniones. Yo sé que ahorita todas viven separadas, pero cuéntame un poco. Bueno, Punchi, mira, yo principalmente una de las características que tengo ante mis amigas y ante mis profesoras, que hasta hoy en día también conservo a muchas, porque no solo las amigas de colegio, las compañeras de colegio, eh, yo era extremadamente tremenda. Y era ahí donde usaba la mayor y la mejor creatividad posible para hacer cualquier cosa. Llegaba un momento que no sabían las monjas
qué era mejor, si dejarme adentro del salón o mandarme para afuera, porque desde afuera también conseguía algo en el basurero, podía conseguir una cucaracha y lanzarla para adentro, ¿sabe? Y hacer un desastre. Otra cosa en la que nosotros éramos, nosotras, porque era un colegio de niñas, éramos innovadoras, era haciendo chuletas, ¿sabes? O sea, las chuletas de nosotros, si ya te la habían descubierto en el muslo, ahí no te las podías volver a poner. Entonces era un jumper que era cortado por aquí, entonces tú abrías el jumper y tenías la chuleta, pero no la podías engrapar, tenías que ingeniártelas que no tenías las herramientas que tienes hoy en día, escribías en un adhesivo, por ejemplo, de lo que ponían en las heridas, y escribías, tenías que escribir con un marcador que le quitaba a mi hermano Vicente, que era el que tenía los mejores marcadores. Y entonces era así como que, y ahora, Teresa, ¿dónde la pusiste? No, no, ahora la tengo en la regla. O sea, yo tengo la escrita en la regla con la mina. Eh, el problema era si tú ponías la regla en una hoja blanca, ahí se veía todo. Pero si la Claro. ponías en el pupitre, nada, tú tenías tu regla y nadie la veía. Entonces fui muy creativa con la chuleta, fui muy creativa con las tremenduras y siempre que nos reuníamos las amigas, aunque suene un poquito feo decirla, la de las mayores inventos éramos Melania y yo. Melania es una gran amiga mía que tú la conoces, Sí, tan linda. que siempre todavía hasta hoy está inventando algo. Hace poco nos vimos aquí en Madrid y entonces, pero ¿qué vamos a hacer cuando nos veamos? Decíamos nosotras, porque ya sabíamos que nuestro encuentro lo íbamos a filmar. Entonces, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, desde lejos tú corres hacia mí, yo no puedo correr, bueno, corro yo, pero yo, ¿sabes? O sea, es todo el tiempo inventar algo y vamos a Pero ver qué cuenta, hacemos ahora. pero además grabaron ese video y se grabó Además mal. grabamos el video y el video salió cortado por la mitad. Entonces, bueno, vamos a grabarlo de nuevo y así Ay, empezó no, el no, no. segundo video que fue el definitivo, ¿no? Entonces, sí, nos reunimos y nos reuníamos en restaurantes y entonces yo me acuerdo una vez que empezamos a cantar un cumpleaños y a Melania la llamaron de otra mesa para que fuera a cantarlo como una ópera para el otro, ¿sabes? O sea, como que si ella fuera la showwoman del local. Siempre hemos inventado cosas, o sea, si no es entre nosotras, es con los demás, haciendo bromas, siempre tratamos de cambiarlas. Entonces, hasta en las bromas, hasta en los encuentros, hasta con los viajes que hacemos, tratamos de que sean divertidos y de siempre ponerle un toque nuevo. Ese toque nuevo es la creatividad que tenemos en mantener viva nuestra amistad, porque somos muchas y como tú dijiste, eh, antier salí con antier es un decir de pasado, salí con una compañera que la conozco desde que tenía 5 años, ¿sabes? O Ujú. sea, eso es toda una vida. Eso Claro. es toda una vida. Entonces, ahí vienen, ¿te acuerdas cuándo? ¿Te acuerdas cuándo? ¿Y por qué no hacemos? Entonces, eso con los encuentros de esas amigas, yo recorté una foto donde estábamos las dos de 5 años y nos tomamos una foto en la misma posición para mandarlas a las amigas y así, pues, o sea, siempre hay algo que hacer y eso da a mucho que recordar y a mucho que apreciar de todas y seguimos siendo un grupo fuerte que nos veíamos muchísimo cuando estábamos en Caracas. Y bueno, y cada una que viene para España, Teresa, nos tenemos que ver y qué rico que nos veamos y qué Claro. rico que se vean ellas allá y que nos veamos por cámara. Pero sí, la creatividad estuvo siempre presente en la tremendura, en el nacimiento de nuestros hijos, cuando le íbamos a celebrar un cumpleaños a uno de nuestros papás o íbamos a tomar un chocolate por Reyes, ¿sabes? Siempre habría que hacer algo distinto porque bueno, no lo hacíamos rutina, lo hacíamos como de chiquita, tampoco eran rutinas los almuerzos familiares, que eso hace que tú valores a la familia y que sean sólidos, ¿sabes? Porque siempre habían cosas diferentes para que todo el mundo tuviera sus propias historias que contar, ¿no? Eso me parece valioso en la vida de uno.
Eso me encanta. Bueno, nada más para hacer una aclaratoria que dijiste la chuleta, por si nos Ah, están escuchando de otro país, no sé cómo dice, no, no sé cómo se dice aquí en México, pero bueno, es cuando uno se va tiene como, se va a copiar del, o sea, no te sabes la respuesta no te y sabes tienes algo de un ahí tu, examen, pues. y tienes ahí las respuestas, ¿no? Y justo lo que acabas de decir, bueno, lo de las amistades, sí, me consta que ustedes son un grupo muy creativo y que todos los reencuentros y los encuentros son distintos, ¿no? Como decías, viajes, fiestas, bazares, a mí me tocó ir una vez a un bazar que organizaron, o sea, siempre estaban como moviéndose y creando cosas, ¿no? Y vamos a retomar un poquito el tema familiar que decías, lo de la comida, y voy a hacer un hincapié porque, bueno, estamos en la misma familia, que nuestro abuelo, ese abuelo peculiar, nuestro abuelo, mi abuelo, tu papá, justo, y es una cosa bonita que además recomiendo copiar, porque esto es uno de los objetivos del podcast, que las cosas buenas y creativas sirvan de ejemplo e inclusive para copiar, ¿no? Para hacerlas Para en sus copiarla hogares. perfectamente. Los almuerzos, las comidas de domingo en casa de mi abuelo, cada domingo elegía la comida que íbamos a comer una persona distinta. Un domingo le tocaba a un adulto y otro domingo le tocaba a un niño. Otro domingo un adulto, otro. Y eso era muy divertido porque además de ser una mesa en donde cada quien hablaba y contaba su semana y uno llevaba la boleta del colegio para que el abuelo la viera y era todo muy emocionante, ese día tú, cuando a mí me tocaba, después de tantos domingos, yo, wow, vamos a comer pollo con hallaquitas. Yo siempre pedía lo mismo, lo Tal cual. mismo. Pero Cero hacías otra creativa. cosa. Tú hacías otra cosa. No, bueno, yo Tú no comía en ninguna enamorabas. silla. Tú Claro. enamorabas al que le tocaba pedir, como por ejemplo a Tata. Ay, Tata, ¿será que tú pides pollo con hallaquitas que a ti te toca? Y bingo, pollo con Sí, hallaquitas, porque la niña te cuenta. sí, sí, no, la verdad es que esa tradición era bien Era bonita, chévere. y las tradiciones son tan importantes en las familias, que bueno, no me voy a poner sentimental porque ahorita todos estamos separados, pero en la familia que uno va haciendo, ¿no? En mi caso de esposo, hija, pues uno también quiere tener esas tradiciones o inclusive inventar unas nuevas, ¿no? Yo tengo varias Claro, tradiciones nuevas que hemos inventado y eso, como dices tú, es demasiado importante para fortalecer la familia. Ahora, como mamá, que también yo sé, bueno, que eres una super mamá, has sido 4x4 todoterreno, etcétera, 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 de un hijo, tienes un hijo, mi primo Rafa, que ya es un hombre hecho y derecho, papá, o sea, pero tú, a mi parecer, tú fuiste muy creativa como mamá. Cuéntanos qué crees tú, o sea, ¿en dónde aplicabas la creatividad o dónde no la aplicabas? Pero bueno, yo tengo varios ejemplos, pero yo quiero lo que tú sé. nos cuentes, y tú sabes cuáles son, yo quiero que tú nos Sí. cuentes alguno de esos. ¿Cómo aplicabas tú la creatividad para la crianza y para la vida de tu hijo y tuya como mamá? Bueno, mira, empezando por el embarazo. Yo, cada consulta al médico, desde el primer eco, todo eso está filmado, por ejemplo. Las idas al médico, todos los ecos, todo. Y continuó esa filmación el primer año de Rafa, ¿sabes? El primer mes, el segundo mes, el tercer mes y así. Eso era muy original porque yo le decía a cualquier amiga mía, y tú no tienes filmada tu barriga. Y dice, ay, ¿para qué? No, chica, yo tengo todo filmado. A mi médico que adoraba. Entonces siempre estaba el camarógrafo detrás de la cámara y siempre terminaba haciéndose los selfies más originales porque nadie hacía selfie con una filmadora. Entonces salía el padre de la criatura en las películas. El cuarto de Rafa fue una de las mayores ilusiones en las que tu mamá fue muy protagonista, porque la idea inicial fue un baby shower que tu mamá empezó con la figura favorita mía, que eran corazones. No sabíamos si era varón o hembra, entonces nos fajamos, bueno, me fajé yo con Pedro a pintar todo aquel cuarto, a pintar la cuna que era de ustedes, ahí hablaba yo, o sea, yo no tenía para una cuna nueva y yo usé la cuna que era de ustedes y esa cuna fue transformada, fue pintada totalmente, fue hechos los corazones con los colores de la habitación, con un cubrecama que yo no sabía coser, pero aprendí, porque el ser mamá implicaba
que eso se podía hacer con ganas. Entonces hice un cubrecama, pinté las paredes, o sea, todo era así como, ¡ah! Ahí viene, ¿no? Y de ahí en adelante, el haber hecho esos videos me incitó, me dio la idea de hacer unos libros que eran, yo sé que esos libros son muy apreciados por ti, que son aquellos cuadernos que al principio podían llevar un año, o sea, un año de vida de Rafa, ¿no? Y era que cualquier bobería era pegada en aquel libro, ¿no? O sea, desde que fue una fiesta y los pitillos eran verdes y las servilletas eran anaranjadas de pepas, bueno, mira, el cumpleaños de Carlos Luis, su papá me regaló un pitillo, no sé qué, aquí está pegado. Y que aquí está pegado, y aquí está la entrada al cine, y aquí está, todo estaba pegado en aquel cuaderno y terminé haciendo 8 cuadernos y 8 tomos que eran gruesísimos Sí, y sí. maravillosos. Ahí me sentía yo súper creativa porque yo ponía ahí todo lo que a mí se me ocurría y era propio mío, así como sus piñatas de sus primeros 8 años fueron maravillosas, si tú te acuerdas, o sea, Sí, claro. siempre, o sea, si la fiesta era un 2 de septiembre, Vicente, mi hermano, me echaba broma diciendo en lo que estábamos ya descansando de que se estaba yendo la gente. Vicente me decía, ya estás pensando en el próximo motivo, ¿sabes? Porque era así como la próxima la voy a hacer de gnomos. Entonces era todo el año trabajando con los gnomos. Yo llegué un momento a hacer para algún cumpleaños, creo que era para ese, no, era para uno de Safari, franelas pintadas para todos los niños. O Sí, no, sea, para increíble. 25 muchachitos invitados. Una vez de marinero hice unos salvavidas, Me ¿sabes? acuerdo. Era así como, y todo era hecho por mis manos, o sea, las piñatas fueron todas hechas por mis manos. Sí. Entonces, bueno, mira, sí, hasta en las meriendas de Rafa yo era creativa. Yo me acuerdo que yo le hacía unas hamburguesas chirriquiticas así en unos panes de fiesta, o le hacía arepas con formas de corazón o con forma, o sea, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas iban en aquellas loncheras, y cuando tú eres creativo me pasaba algo como, mamá, ¿será que hoy me compras un cachito con un jugo? O sea, que era lo que Lo llevaban normal. todos, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, para él a lo mejor eso era ser creativo en la lonchera, que llevar un jugo con un cachito, ¿no? Pero Claro. yo sí me fajé con las cosas de mamá de chiquito, y decorando los cuartos todos, y cambiarle los cuartos, ¿sabes? Porque ahorita que tú tienes una bebé de casi 2 años, llega un momento que el motivo del cuarto del bebé ya se quedó atrás, porque Ujú. o es muy pastel o es muy, ya no es el muñeco que le gusta, entonces hay que cambiarlo. Bueno, para mí que llegar a ese momento era la felicidad. Claro, Desbórdate pues, o sea, claro. hasta de adulto le decoré el cuarto. Ahora, bueno, imagínate todo lo que has dicho. Con el tema de los álbums o de los cuadernos estos que hacías, sin saberlo, estabas adelantándote un poco a la época porque luego llegó esta técnica que se llama en inglés scrapbook, Ajá. scrapbooking, pues, o scrapbook, que es precisamente eso, agarrar cosas y no solo hacer un álbum de fotos con fotos y ya, sino también con diferentes elementos, cosa que a mí me Claro. fascina y que tuvo mucho furor y tú lo hacías desde hace 30 años, ¿no? Yo me Tú te adelanté a la... adelantaste. Te quería hacer una pregunta con respecto a los motivos de las fiestas de tu hijo, ¿no? Porque yo pienso, o sea, mi hija cumple en 2 meses. Por supuesto, yo estoy pensando en su fiesta desde hace 6 meses y tenía un motivo aquí, pero de repente me doy cuenta que ahorita le gusta un personaje y digo, oh Dios mío. Y ayer le mostré, le pregunté las dos cosas y me dijo el personaje que le gusta ahorita. ¿Cómo hacías tú? O sea, ¿cómo vas a planear una fiesta de un año y si al mes tu hijo quería o le encantaba, no sé, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, si tú le ibas a hacer la fiesta de las tortugas ninja, ¿cómo hacías? Bueno, son dos etapas Bueno, diferentes, Mickey Mouse, pero mira, yo creo que el motivo, cuando era chiquitico y él no podía decidir, bueno, él no decidía, pero yo creo que después yo lo enamoraba, o me mm, enamoraba yo de lo que a él le gustaba, o se enamoraba él de lo que a mí me gustaba. O sea, yo, por ejemplo, una piñata fue de béisbol
y era su deporte. Claro. Y una vez él quería algo de Jeep. Entonces, bueno, mira, yo puse un Jeep en un safari, ¿sabes? Esa piñata de Jeep fue lo máximo Sí, porque me le acuerdo. faltaba rodar. O sea, tenía absolutamente todo lo que una piñata, un Jeep necesitaba, o sea, el tren delantero, los cauchos, el espejo retrovisor, el limpiaparabrisas, los espejos, el techo de lona, ¿sabes? Todo. Sí, Y no. otra cosa que eso se reían mis amigas de mí y un hermano se reía de mí, el que yo me vestía como para la fiesta, ¿sabes? Y Rafa, por supuesto, se vestía para la fiesta. Si era una fiesta esa fiesta, tuvo una fiesta de vaquero, pues los dos estábamos con sombreros, vestidos de vaquero, con camisa de cuadros. Eso a mí me parecía así. Si Rafa era feliz, pues mira, yo No, era más claro. feliz. Pues. Claro. Y eso que dijiste de que hiciste una colcha porque ni sabía, el amor de mamá puede eso y más, la verdad. Y Sí, además, el mensaje también es el que quiere puede. La verdad es que esa frase es tan trillada, pero tan cierta. O sea, si tú sí, no sí, haces sí, algo es sí, sí. porque realmente no lo quieres hacer. O sea, sin Ahorita, duda. O sea, ahorita acabas de tocar un tema importante, porque yo le hice una colcha para la cama del hermano, ¿sabes? Del hermano del hijo de Pedro. Entonces, esa colcha me dio alergia a mí en la barriga. Horrible, horrible, porque eso tenía dentro guata. Y de mm, repente me veo la barriga y era un bombillo. Bueno, tuvo que el papá seguir cosiendo a máquina, que también aprendió a coser a máquina, que él no tenía ni idea cómo se cosía a máquina, pero claro. uno, por un muchacho, pues hacía y hace cualquier Por cosa. tu hijo, haces lo que sea. Vamos a entrar ahora, está muy divertido, pero vamos a entrar ahora en temas un poco más serios, en temas Uy, un poco más profesionales, porque quiero que hablemos de tu experiencia como en la educación, como maestra, todos tus años, de más de 25 años en el tema de la educación. Quiero saber qué métodos creativos aplicabas y después quiero que me cuentes un poco también sobre tus otros trabajos, un poco sí, como más general, pero también estuviste, o sea, fundaste una empresa de organización de eventos y trabajaste en una empresa, una farmacéutica en el área de logística. Entonces, de logística, no, suministro. de suministros, perdón. Entonces, quiero que me cuentes, pero sobre todo la parte de educación, que me interesa muchísimo. Bueno, y es mi pasión. Y yo soy una educadora, o sea, soy una educadora nata y desde chiquita yo decía quiero ser maestra. Cuando tenía una maestra monja, yo decía que quiero ser monja y llamarme Pilar. O sea, era así como, yo quiero, o sea, cubrirlo al máximo, ¿sabes? Ok. Eh, para mí el ser maestra, wow, era como lo máximo porque yo trataba de salirme de los estereotipos. O sea, si tú tenías que contar un cuento, por ejemplo, en el cuento, yo siempre tenía, todos los años que ejercí mientras pude y mientras la directora me lo permitía, yo tenía un baúl a mi lado mientras yo contaba un cuento. Entonces, los niñitos estaban, yo les decía a los niñitos que ellos no tenían que ver el baúl, porque ese baúl era transparente, era invisible, eso no se veía, eso solo lo veía yo, que ellos tenían que estar pendientes de mi cara y de mis manos, eran lo único que veían, y era impresionante cómo en verdad veían mi cara y mis manos, y yo abría aquel baúl y las caras seguían así, ¿sabes? Porque los niñitos chiquitos son súper obedientes, y si los demás lo hacen, ellos lo hacen. Entonces yo, por ejemplo, porque venía un rey y abría el baúl, sacaba una corona, me ponía la corona y el rey se comía una torta y agarraba una torta y me comía la torta, ¿sabes? O sea, y sacaba una espada y sacaba la espada, o sea, yo hacía todo aquel teatro con un simple cuento. Por supuesto, había también el cuento que estaba contado en una piedra en el parque. Ahí no tenía todas aquellas herramientas maravillosas para terminar de ilustrar aquel cuento y se volvieran eso, como eso, me viene ahorita a la mente un acto con esos niños que hice yo de Noé y los niños eran los animales y estaba el arca puesta ahí. Y yo decidí que yo iba a ser el sol, el que al amanecer eh,
les daba vida y futuro a todas aquellas criaturas de la naturaleza. Y cuando yo salí a escena disfrazada de amarillo con el megasol en la cabeza, todo el público, no mis alumnos, todo el público se rió, porque dígame, está loca ahora disfrazada de sol, pero solo se le ocurre a Teresa, ¿sabes? Entonces, a mí me importaba tres pitos porque mis niños estaban atendiéndome lo que yo estaba haciendo, porque era un teatro, pero era nuestra realidad en ese momento. Y todos los días la hacía diferente. Ahí va la creatividad, ¿sabes? Yo todos los días, un día el ensayo salía por la derecha y otro por la izquierda, y yo ensayé con ellos vestida de sol para que no les llamara la atención como le llamó esa cuerda de papás que estaban ahí, que lo que veían era la payasa que estaba saliendo, ¿no? Y yo era siempre como demasiado, a lo mejor exagerada, pero es que a los niños pequeños las cosas exageradas les encantan. Les Ujú. encantan. Y era contando un cuento, era en las tareas. Yo me llevaba cerros de cuaderno durante muchísimos años a casa y yo los cuadernos no los hacía como lo hace cualquier maestra con un bolígrafo azul, ¿sabes? No, no, no. Yo ponía marcadores de colores, yo inventé las caritas felices para los, yo, o sea, mis cuadernos eran wow, los cuadernos, igual las actividades, o sea, qué rico una actividad donde te puedas comer la pintura, donde, ¿sabes? Era Sí. así como mucho, con demasiado. Y, y bueno, yo hacía de todo, yo vivía disfrazada, yo aprendía a pararme cabeza por ser maestra, ¿sabes? Y era como dando el máximo por mis niñitos. Yo me disfrazaba en los carnavales cuando ellos se disfrazaban. Por ahí viene el disfraz de monja y el disfraz de vieja y el disfraz de muñeca trapo y el disfraz de Pierrot y tantos otros disfraces que hice, porque no solo era en los actos de fin de curso, también era en los carnavales con los niños. No se celebraba Halloween en ese momento, pero hubiera sido, y también me hubiera disfrazado feliz de la vida, ¿no? Y, y bueno, fueron muchos años de maestra, primero en preescolar, después tuve experiencias en niños un poco más grandes, yo llegué hasta trabajar en bachillerato, ahí ya tú no puedes ser muy creativo porque juegan la pelota contigo, pero Ujú. una cosa que fue mágica fue haber trabajado alfabetizando niños de la calle, alfabetizando niños que no tenían documentación, ¿sabes? Que tenían 14 años y no habían tenido la oportunidad de saber de agarrar un lápiz porque ellos tenían que Ujú. ir a trabajar o porque tantas cosas. Y ahí, para tú educar a un niño más grande, tienes que ser creativo. Entonces, eso de hacer una tareita en un cuaderno de cuadritos, eso no resultaba. O sea, tú tenías que Ujú. ponerle hojas grandes y tenías que no sé, qué hacer, qué inventar con pintura para que a aquellos les entrara lo que es una letra A. ¿Y a mí qué me importa la letra A si yo hablo? ¿Para qué la voy a escribir si a mí lo que me interesa es hablar? Yo cuento y sabían contar, sabían multiplicar mejor que uno porque Claro, movían el dinero, ¿sabes? claro. Entonces, bueno, mira, te tienes que poner muy creativo para darle clases a niños más grandes. Sin Y duda. Mira, eso fue muy yo creo importante. que tú nos has explicado en tu experiencia como educadora toda esa parte creativa increíble, porque yo creo que la exageración es exageración según quien lo vea, ¿no? A mí me Según quien lo encanta. ve. Y a mí me encanta también que no uses una pluma azul, sino que uses pluma de todos los colores. Creo que los colores, bueno, no creo, los colores son demasiado llamativos para los niños y toda esa exageración que tú dices es muy importante porque ellos están recibiendo demasiados estímulos, ¿no? El tema, me gusta mucho lo que comentas de que tú te disfrazabas con ellos y de que lo del sol y que no te importaba. Uno de los consejos que dio mi hermano Luis en el podcast, en el episodio pasado, precisamente es de vivir nuestro niño interior, ¿no? O sea, que no nos dé pena y que lo hagamos, porque no solo con los niños, o sea, porque para crear a veces necesitamos sacar también lo que hay muy, muy dentro de nosotros, sin pena, sin vergüenza, digo vergüenza también por España, ¿no? Porque es diferente, pena de vergüenza, pero, Sí. o sea,
quítate como esas capas que tenemos a veces los adultos, tan aburridas, tan formales, para crear, para sentirte libre, para divertirte. Yo creo que la diversión ha estado en tu vida a través de tu familia, a través de tus amigas, todo lo que nos cuentas, ¿no? A través de como mamá, siempre has buscado divertirte haciendo lo que toca hacer, ¿no? Porque como mamá Sí. tenías que hacer cosas, tienes que hacer cosas y tenías que hacer cosas y las has hecho divertidas como maestra, como educadora. Me consta también que siempre has sido muy disciplinada, que tienes muchísima paciencia, que tienes muchos métodos, o sea, porque también obviamente hay que tener métodos cuando Claro. educas, pero el tema de meterle creatividad a todo me encanta, ¿no? Y precisamente quiero hilarlo con lo que estás haciendo actualmente. Porque ese gran bagaje que tú tienes, esa gran experiencia que tú tienes como educadora, que además me consta tu pasión, porque no es que yo sea sobrina tuya, pero tú no, 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 Además, además, pero no voy a decir que todos los días, pero todas las semanas tú me mandas por Instagram una idea para hacer con mi hija, ¿no? Punchi, eso es maravilloso. puedes hacer esto, puedes hacer esto. Y son ideas muy importantes que no requieren de dinero necesariamente, o sea, que Exacto. no requieren de mucho dinero, no tienes por qué tú comprarle juguete de última generación, no, son cosas que además son sencillas, con palitos de madera, con colores, etcétera, que la van a ayudar a ella a precisamente desarrollar su creatividad, su inteligencia, Exacto. tantas cosas, ¿no? Tantas áreas importantes del cerebro. Entonces quiero que nos cuentes también un poco del proyecto que estás haciendo actualmente que se llama Soy Tere, que me encanta. Quiero que nos cuentes qué servicios ofreces allí estando en Madrid. Es muy importante que la gente que esté en España o que la gente que conozca gente que esté en Madrid específicamente, te conozca y conozca todo lo que puedes hacer por ellos. Bueno, Punchi, eso, bueno, esa idea que es mutua, no me llevo todo el mérito. Esa, bueno, es como más de lo que yo he hecho en mi vida, porque eso tiene como dos ramificaciones. Una es los adultos bien mayores, porque nosotras somos adultos Ujú. y mayores, pero aquellos son muchos más, y los más chiquitos, ¿no? Son como los dos extremos de la vida. Entonces, a mí me ha tocado por profesión o por necesidad hacer esas dos cosas, ¿no? La educación ya le hablamos, pero por necesidad está mi mamá, que fueron muchos años, y está mi tía. Entonces es algo que sé hacer, que no me molesta hacer, que es el acompañar a los mayores y Ujú. es el ayudar a los menores, ¿no? Entonces, eh, es una fusión, tiene mucha relación el uno con el otro, porque siempre estás tratando de entretenerlos, de ayudarlos, de comprenderlos, de poder serles útil, de conseguir una mano que los lleve por un camino a los niños diferentes, porque son como más dinámicos, requieren más movimiento, y a los adultos requieren más paz, ¿sabes? Okay. Entonces, bueno, es algo que sé hacer, que lo he hecho ambas cosas durante mucho tiempo, con bastantes años de experiencia y agrado por hacerlo. Entonces, ¿por qué no? Ahí está mi página de Instagram, que se Ujú. llama soy-tere-58, que ofrezco ambas cosas. El acompañamiento a mayores, que significa yo te voy a tu casa, veo televisión contigo, me siento contigo a comer, te puedo preparar comida, de eso no hemos hablado. Okay. Eh, y con respecto a los niños, bueno, lo que tú quieras. Tú estás trabajando, en ambos casos yo trabajo y no sé qué hacer con mis niños y con mis papás o con mis abuelos y mis suegros. Bueno, mira, yo te Okay. soluciono, te busco a los muchachitos en el colegio, o mientras tú estés en no sé dónde, yo los llevo al parque, o mientras tú tengas que hacer X cosas, yo me encargo de las tareas de tu hijo, yo te De lo las baño, tareas. Ujú. te le preparo la merienda. Cuando llegas tú,
tus hijos están listos para que tú les cuentes un cuento y los acuestes, por ejemplo. En el caso de las Perfecto. personas mayores, bueno, llega su hijo, su nieto, la persona que los cuida o el esposo, porque de repente hay mayores que el marido quiere salir o que la mujer está mejor y salen y yo me quedo con el que Se está queda en menos casa. capaz para Mm. salir a la calle o que necesita salir acompañado. Entonces, bueno, ahí estoy yo, simplemente Perfecto. para lo que quieran. Está buenísimo porque además es un acompañamiento de confianza de una persona que tiene conocimiento, tanto de cuidado de mayores, porque lo has hecho, como bien dices, pero también en la ayuda con niños no solo es esta parte como de logística, de practicidad, de buscarlos en el colegio, de hacerles la comida, de hacerles el almuerzo, la merienda, sino además apoyarlos en sus tareas. Y apoyarlos en sus Exacto. tareas no nada más es, bueno, yo te veo mientras la haces, sino que te No, no, no. ayudo a Ujú. resolverlo, si tienes alguna duda, si tienes tengo que hacer un seguimiento. Entonces, está súper bien contar con esas dos. Yo hablo en temas como un poquito más de marketing con esos dos servicios que ofreces, ¿no? El acompañar a los adultos mayores, que además necesitan siempre compañía, ¿no? Y como dices tú, inclusive para ver una película, o de repente hay alguien que necesita caminar todos los días por temas de salud Exacto. y que Ujú. siempre es importantísimo. A lo mejor puedes Puchi, y acompañarlo, ¿no? hay una cosa importante porque las redes sociales que están en los dos, en las dos edades también, o sea, a un niño lo puedo enseñar por el buen camino a utilizar el internet y a unos Ujú, mayores los puedo ayudar a adaptarse a las redes sociales, como me ha tocado hacer como voluntaria de Cruz Roja, esa ha sido una de mis labores, eh, ujú, y ayudarlos incluso a mayores que no saben leer, ¿sabe? A ok, saber lo que es un ícono, a buscarle un ícono que lo identifique en verdad con lo que está buscando. O sea, a enseñarlos a dibujar, a enseñarlos a jugar a las personas mayores y a los menores a enseñarlos a investigar, porque esa parte es muy buena. claro. Enseñarlos a inducirse en el Internet bien, o sea, entrar por buen camino, No, por ahí. esa parte es muy valiosa. Yo les recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando y viendo que corran la voz, porque ahí en Madrid tienen a un diamante en bruto que hay que pulir Ella, sí, con todas esas, claro, porque es que tú tienes tanta experiencia y no solo experiencia, pasión, ganas de estar con la gente, de compartir, de divertirlos, porque eres muy divertida. Oye, que hay que aprovecharte. Entonces, ahí, vamos a eso que tú dices de que soy muy divertida, a mí me pasó una cosa hace 2 días, me fui con una amiga mía aquí en España, es muy normal irse a un bar, que es como en Venezuela, irte a una cafetería, a una panadería, y me fui a un bar y estábamos hablando con los mesoneros, riéndonos tanto, Punchi. Todas las demás mesas eran serias, ¿sabes? Eran así como que iban a lo que iban, a hablar de negocios, o una pareja a enamorarse, o los otros a pelear, o padre e hijo. No, no, no. Nosotras estábamos gozando un pullero con los mesoneros. Entonces tú haces de una tomadita, una comida, un momento tan agradable, lo haces más agradable todavía, porque entonces te ríes con los mesoneros y es un momento, bueno, sabroso, pues que lo haces doblemente claro. bueno. Y la vida hay que disfrutarla. Y son dos etapas muy importantes. Los niños que están en esa, son esponjitas, ¿no? Y que están en ¿Cómo esa edad no? de, o sea, de divertirse y tienen demasiada energía. Y los adultos mayores que no nos podemos olvidar de ellos. O sea, son adultos No, para mayores que han nada. dedicado toda la vida a educar también, a trabajar, y ahora necesitan, oye, estar tranquilos, estar acompañados, de repente Alguien que les tenga conversar, paciencia. Es mucha importante paciencia. porque cuando el adulto, el viejito no se acuerda de quién eres tú todos los días le dices, yo soy Teresa, soy la que te acompaña todos los días. Y sabes, y aunque te olvides, yo estoy aquí para recordártelo, yo soy tu memoria. Entonces es muy Claro. importante. Claro, me encanta. El tema de la cocina, ya como para ir cerrando, porque nos queda poco ¿Cómo no? tiempo, el tema de la cocina es importantísimo porque es otra área en donde tú eres bastante creativa, y sobre todo eso, resolutiva, o sea, eres rápida además. eh,
Bueno, o sea, bueno, yo puedo hablar de postres, de los postres divinos que tú haces y que son como también tradición en mi familia, chocolate caliente, ¿cómo se llama? La marquesa Marquesa. de chocolate, que es un postre muy venezolano, en fin, tantas cosas, pero que además, oye, estando en Madrid, también pudiéramos aprovechar la gente que esté en Madrid y por qué no decirte, oye, échame una mano con la comida porque la vida me tiene full de trabajo, la rutina me tiene hasta aquí y no tengo tiempo para solucionar. Esa es otra área en donde tú eres muy buena, muy buena. Perfecto, Punchi. Sabes que en Venezuela también yo hice muchas cosas vendiendo comida de distintos tipos. O sea, yo te solucionaba un almuerzo, tú llegabas a tu casa y ya tú tenías, por ejemplo, la salsa de las pastas lista. O sea, hervías unas pastas o las hervías el día anterior y mezclabas las dos cosas y para el microondas. O sea, yo te cocinaba pizzas que solamente metías en el horno y te hacía pastelitos que tenías que freírlos. O sea, yo te solucionaba tu no conocimiento o tu falta de tiempo. Y así he hecho yo, o sea, eso es en el punto de vista productivo, digamos, como para trabajar, para vivir de la cocina o trabajar en la cocina para vivir, que lo hice mucho tiempo, haciendo galletas, haciendo las famosas polvorosas, hice También, durante divinas. muchísimo tiempo, ¿no? Viví de eso además, sino que además, o sea, yo tengo, en eso soy, me considero bastante creativa porque yo abro la puerta de la nevera y hago así como hacía un personaje en mi momento que era la mujer biónica. Di todo y ahora digo, hago un pollo con pimentones, con cebolla, con ajo, aquí está el pollo y el arroz, le pongo petit pois y le rayo zanahoria y le pongo unos pedacitos de jamón y hago ahí una ensalada. Y además, entonces, con dos frutas que quedaba un poquito, que ya se va a echar a perder, y otra, entonces yo hago un jugo maravilloso y en vez de ponerle azúcar, le pongo granadina. ¿Sabes? Entonces queda rojo y le gusta a todos los... O sea, yo puedo hacer de la nada a lo mejor no un manjar, pero unas veces saldrá mejor que Bueno, otro. Pero son cosas chéveres, que, pues, s- que que tienen que solu ver con eso. claro, que solucione y que sepa bien y alimente bien, ya está listo. Ya está, La verdad es que ya eso es está. un gran talento que tú Y tienes, la ahí verdad. también es usada totalmente la creatividad porque Total. yo conozco muchísima gente que abre la nevera y dice, no, no hay nada para comer. ¿Cómo que no hay nada para comer? Si te quedó un pollo de ayer y un arroz de antier y un plátano, como conozco a alguien que era una persona que no la voy a nombrar, que botaba los plátanos cuando estaban negros, bueno, pero si con eso puedes hacer una maravilla al horno, ¿sabes? Si Gracias a Dios lo aprendió rápido. Pero- sí, 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 gracias a Dios. Con eso puedes hacer una maravilla en un horno, ¿sabes? Entonces Sí. ya tienes una comida. No, Entonces, yo hay que, valoro demasiado la creatividad en la cocina porque es algo que no se me da, ya lo he dicho mil veces, pero eso es un gran talento y creatividad para mí es total, la creatividad en la cocina, o sea, lo que estás es explicando, sí, necesaria. porque Es no, necesaria. y además no se le da a todo el mundo y sí te tiene que gustar, o sea, tiene que gustarte, tienes que saberlo hacer, o sea, no, no es para todo el mundo y hay que aprovecharlo. Así que tú estás llena de Claro, porque talento. tienes que saber, discúlpame que te interrumpí nuevamente, tienes que No, saber, porque tranquilo. por ejemplo yo recuerdo un hermano tuyo que hizo un día unas arepas maravillosas, fue extremadamente creativo. Lo que pasa es que se equivocó, eran sus primeras arepas y se equivocó de harina y agarró la harina de trigo en vez de la harina de maíz y hizo unas arepas duras, ¿sabes? Tan Pero bella, sí, él quiso hacer y lo hizo. y lo Entonces, hizo. la próxima vez, claro, de eso aprendió y la próxima vez, y bueno, y hoy en día es lo que es, pues, Es ¿sabes? un chef, es un chef. Es un chef, Muy bueno, cocina divino. Bueno, sí. Tata, Teresa, estamos ya Taringa. terminando, porque a nosotros nos encanta conversar y podríamos Uf, estar, uh, pero bueno, para que no se cansen de nosotras, sino que más bien les dejemos con las ganas. exacto. Cuéntanos, para terminar, algún consejo que tú tengas para toda la audiencia eh, sobre la creatividad, para buscar esa creatividad, para alimentar la creatividad. Bueno, mira, yo te podría decir a ti y a todos que no hay que ser conformista con lo que uno consigue hecho o con lo que uno tiene a mano, ¿sabes? Es así como ser innovador y no ser conformista. O sea, tú
O sea, no es el hecho de reparar las cosas, es el hecho de hacerlas. Yo acabo de comprar aquí un montón de materia prima para hacer mi Navidad. La Navidad en todos lados aquí está hecha, pero la mía la hago yo. La mía la hago a mi estilo, con mis ganas, con mis personajes favoritos. Yo tengo mis protagonistas, pero por sobre todo eso están la, la, lo innovador que puede hacer en el no conformarme con lo que consigo y puedo pagar en una tienda. Me encanta. Eso diría yo. Ese consejo me parece perfecto. La innovación es una palabra además que está presente ahorita todo el tiempo. O sea, además, por ejemplo, en el trabajo donde yo estoy, siempre nos piden innovar, 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 y es como un reto interesante. Y lo que dices, me encanta, porque yo justo ayer, imagínate tú, estaba buscando ese motivo de la fiesta, que todavía no lo voy a decir porque no sé si vaya a ser Ok, de mi hija, que creo que es lo que le va a gustar, pero y busco en internet y todo está hecho y no me termina de gustar y digo, no, yo creo que yo lo voy a hacer. Yo creo que lo voy a pero hacer yo. llámame, Puchi. Claro, no te preocupes, yo te llamo, por supuesto. No, eso fue ayer. No te preocupes que ahorita te mando una nota de voz, Ok, pero digamos que sí, o sea, veo a una persona que le encanta crear, como a mí, como a ti, que buscamos de repente cosas en internet, que está todo creado, tú dices, está bonito, me gusta, pero yo me quiero salir un poquito más de eso. le Yo falta un, Sí, yo quiero que sea diferente, yo quiero que sea único, que son palabras importantes, diferente, es mejor único, ¿no? Yo quiero que sea único. Entonces, para que sea único, tengo que hacerlo inolvidable, yo. Exacto. claro. Entonces, bueno, me encanta ese consejo, me encanta la conversación que tuvimos, estuvo bastante variada, te conocimos mucho más, bueno, la audiencia, yo te conozco más inclusive, pero me fascina, Sí, Tata, hay que cosas que no hayamos. hablamos. Ay, bueno, muchas, muchas, pero te puedo invitar a la segunda temporada, no te preocupes. Lo Mira, más ¿te podría importante, decir algo al final? claro, dinos. Cuando me acuerdo de los disfraces, yo tengo una cosa muy peculiar que ahorita lo tengo en mi perfil de WhatsApp, una foto mía vestida de monja. El Sí, origen de ese vestido era ahorita que vivo en un convento, era así, vestirme de monja, ir de parrillera en una moto, con ir con un obispo al volante, que era mi novio, ¿sabes? Y pasar por el colegio para que me vieran. Total es que ninguna se despertó porque pasé a la 1 de la mañana. No lo logré, pero me divertí muchísimo. Gozamos un pullero, el obispo y Sor Yeye, pues, o sea, ¿qué te puedo decir? ay, Hay qué que tener gracioso. ganas al hacer las cosas, definitivamente. Totalmente. Eso nos quedamos contigo, que hay que divertirse, hay que querer hacer las cosas. Cuando tú quieres, puedes, lo que te propongas, y divertirse. Yo me quedo con esa palabra porque tú eres muy Me encanta. divertida y lo has demostrado en toda tu conversación, con todas las facetas de tu vida. Así que espero que te sigas divirtiendo y que la gente te contacte para que se sigan divirtiendo contigo, grandes y pequeños. A través de tu Chévere, Instagram, lo vamos a repetir, igual yo lo voy a escribir, es en el Instagram @Tere, soy piso abajo, Tere piso abajo 58, ¿no? 58. 58, lo voy a poner igual escrito, síganla, contáctenla y si no, compartan este contenido a la gente que vive en Madrid, porque es muy importante. También nos pueden seguir en Todos Somos Creativos, también en el Instagram igual, @todos piso somos piso creativos. Estamos en Spotify también para los que nos están viendo por YouTube y en YouTube para los que nos están escuchando por Spotify igual, Todos Somos Creativos. Para mí fue un placer conversar contigo, Para mí Tata. contigo. Y bueno, nada, nos seguimos viendo, sigue compartiendo tus ideas, inclusive en Soy Tere, porque tienes ideas increíbles para los que somos mamás y para los que no, porque todo el mundo celebra fiestas, eh, la gente tiene sobrinos, la gente tiene abuelos, papás, así que gracias por siempre darnos tus aportes, y bueno, espero que la gente te aproveche en Madrid. Y yo estoy esperando que aprovechen de mí. Vale, buenísimo. Gracias Dale, Puchi. por todo. Te mando un Te abrazo quiero mucho gigante. y gracias a ti. Yo también te quiero. Gracias a todos por vernos y los espero en un próximo episodio. Nos Dale. vemos. Chao. Bye.